El 13 de enero se celebra, se conmemora lo que es precisamente la lucha en contra de la depresión, una condición que al final de cuentas se ha establecido dentro de la cotidianidad como precisamente uno de los factores determinantes a partir del estado de ánimo, a partir de la forma en que nos conducimos, pero que afortunadamente, y hay que decirlo con esas palabras, se ha concientizado más al respecto, ya que tiempos anteriores, desafortunadamente, los signos y síntomas que uno pudiera estar manifestando a partir de una condición como esta, de un trastorno que puede llegar a derivarse en ese sentido, se normalizaba, se minimizaba y sobre todo se simplificaba en un sentido de échale ganas, no estés triste, eres débil de carácter porque estas cosas no deberían de estarte abrumando, y que pues todo eso se estaba ocultando en dinámicas que no eran tan sanas, que digamos, como precisamente la ingesta de bebidas alcohólicas, de algunas otras sustancias, la evitación emocional, precisamente aspectos como la violencia, como el estar precisamente en un displacer constante, diciendo que pues así es la vida, así es de difícil y pues que es ni modo. Hay que apachurrarle, hay que apretujarle a nuestro estado de ánimo para aguantarnos en ese sentido. Y pues el día de hoy justamente hablaremos y manejaremos cómo nada de esto tiene que ver justamente con la depresión en términos de normalizarlo, de que sea normal, vaya, y que simplemente hay que darnos la oportunidad de abordar nuestras emociones, de aceptar que a lo mejor algo no está bien y no está sucediendo de la manera en que quisiéramos en nuestra vida y atendernos en ese sentido. Te habla Umir Cázares y el día de hoy vamos a hablar justamente de lo que es la depresión y cómo precisamente es importante atenderla en caso de que tengamos algunos signos y síntomas al respecto. Como ya lo estaba estableciendo, culturalmente la depresión ha sido minorizada, sobre todo en generaciones anteriores. Esto no ha sido en términos culturales en toda la historia de la humanidad, ya que precisamente desde los mitos de diferentes regiones del mundo se ha establecido justamente un acercamiento con este tipo de trastornos y sobre todo con este tipo de estados de ánimo en ciertos sentidos, como precisamente la nostalgia, la melancolía, la tristeza, se han derivado en diferentes cuentos, en diferentes fábulas, en diferentes narraciones, en el cómo va uno transitando precisamente para poder llegar al punto del bienestar, de la sanidad y sobre todo de aceptar y abrazar justamente este término o esta serie de signos y síntomas. Pero precisamente a partir de lo que vendría siendo la revolución industrial, empieza a haber este sesgo al respecto de que el ser humano se observe a sí mismo como una máquina imparable, como las máquinas de vapor de aquel entonces, después las que se movían a través de la gasolina, como en la actualidad sucede, pues precisamente esa dinámica se asume dentro de las dinámicas coyunturales de la vida cotidiana, en donde el ser humano no tiene que sentir. El rendimiento, la constancia, el movimiento es lo que tendría que ser la constante y lo que vendría siendo en apagar las emociones. Por eso es estoy triste, póngase a trabajar mejor. En vez de estar pensando tonterías, usted póngase a trabajar y haga algo productivo. Bajo esta noción es la que el contexto actual se ha englobado justamente en el movimiento y constantemente ver posturas, emociones, síntomas y signos como precisamente sentirnos sin energía, el decaimiento, el exceso o falta de sueño, falta de apetito, lo que vendría siendo estados alterados de humor, en donde me exalto muy rápidamente o estoy totalmente sin energía, pues todos estos elementos regularmente se han atacado en el sentido de tienes que trabajar, tienes que ser una persona productiva y tienes que ser de alguna forma distraer esos pensamientos. Es precisamente que en la actualidad el tema de hablar al respecto de los signos y síntomas de la depresión resulta fundamental, porque puede suceder que yo no me esté dando cuenta que estoy atravesando por un trastorno precisamente depresivo, ya sea mayor, ya sea una distimia, en donde yo siento
anedonia, que no tengo placer al respecto de hacer cosas de mi cotidianidad, que me siento desapetente, no me siento motivado constantemente. Ojo, tampoco vamos a estar siempre motivados, pero también el otro extremo es de que nunca estemos motivados, pues algo está sucediendo. Es por eso que regularizar y normar, hablar al respecto de lo que vendría siendo mi estado de ánimo, el preguntarme yo a mí mismo, ¿estoy disfrutando de las cosas que hago? ¿O las hago solamente de manera automática, de manera monótona? No estoy sintiendo que yo esté haciéndome cargo en términos de mi felicidad, de mi satisfacción. Pues son precisamente elementos que nos darían una pista, nos darían pautas para saber si estoy atravesando tal vez por un periodo que regularmente puede ser traducido a través de una depresión o hasta ya estar cayendo a un trastorno depresivo. Por eso es importante no trivializar esta palabra. Ando depre, ando como, pues sí, de repente andamos bajos de energía, sí, de repente andamos sin motivación, sin ganas de algo, pero si esto se vuelve ya una constante, si mi vida regularmente ya está determinada a través de estos elementos, es un foco rojo que es importante no ahogarlo solamente con la ingesta de sustancias, solamente con precisamente normalizar que pues la vida sí es difícil y ni modo, se vino aquí a batallarla, porque no es así. Esos son los elementos que nos pueden determinar las red flags de cuando yo debo de acudir precisamente con un psicoterapeuta, con un experto de la salud mental, con un experto que de alguna manera tenga las credenciales necesarias para ofertarnos servicios que de alguna manera nos puedan ir acercando a ya no sentirme de esa manera. Porque la normalidad, entre comillas, sería que yo esté pasando por distintos estados de ánimo, pero de manera constante. Que si hay una situación triste, yo esté triste. Que si hay una situación alegre, yo me alegre. Pero si constantemente me siento en una planicie, en donde nada me exalta, en donde no hay satisfacción y por el contrario, todo se ve gris, porque a veces hasta literalmente en algunos estudios se ha visto que una persona que pasa por un trastorno depresivo ve las cosas y las interpreta de un color grisáceo, entonces quiere decir que estoy pasando por un trastorno depresivo, por una distimia, en donde antes de yo estarme diagnosticando a mí mismo, es importante que alguien más tenga esta observación, que es el experto precisamente de la salud mental y que de alguna manera me dé su punto de vista, me dé su diagnóstico y sobre todo un tratamiento que puede estar acompañado en términos psiquiátricos, en términos psicoterapéuticos y a veces también desde términos nutricionales, en términos de trabajo social, etc. Entonces, con esto lo que quiero llegar a decirte es, hablar de depresión no es algo sencillo, y no tendría por qué trivializarse en ese sentido. Por lo que si en algún momento tú te sientes con decaimiento, tú te sientes con un estado de ánimo completamente plano, nada te satisface constantemente, has pasado por una pérdida en una relación, de un trabajo, de algún familiar, etcétera, o una simbólica también, pues es seguramente que puedas estar pasando por una situación en donde no necesariamente caigas a un trastorno depresivo, pero que si dejas eso desatendido, sí puede irse agravando con el tiempo. Así es que el mensaje en esta ocasión es: cuídate, atiéndete, acércate a tu bienestar en ese sentido y, sobre todo, hazlo de una manera cuidadosa, comprensiva y responsable. Este es el mensaje de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y pues empezamos este 2023 precisamente con nuevas colaboraciones y sobre todo con nuevos temas para que puedas acercarte mejor a tu bienestar. Estuvo contigo Umir Cázares y nos saludamos en una próxima emisión.